No, grabar en esta. Ok, creo que supongo que ahí está. Eh, y bueno, ¿qué hora es? Bueno, son 5 minutitos. Si quieren, podemos ir empezando la primerísima parte. Bueno, primero comentarles, la sesión de hoy bueno, estaba programada para hablar un poco del registro imaginario de Lacan. Sin embargo, creo que quedó un poco ahí pendiente de la sesión pasada, terminar esta idea de la estructura, ¿no? Eh, y además algunos que se están sumando apenas en esta sesión para terminar de hablar sobre eso, ¿no? Y bueno, ahorita en lo que llegan todos los demás, pues puse esta slide, ¿no? Bueno, pues quisiera saber un poquito más o menos como qué es lo que pudieron, eh, ¿verdad? Entender o qué es lo pudieron, bueno, sí, entrever del psicoanálisis lacaniano en la sesión pasada. No sé si alguien quiera más o menos hablar o compartirnos pues la experiencia de qué es lo que más o menos comprendió o qué ideas le van generando todo esto. Bueno, a mí me quedó un poquito más claro con el video que nos dejaste. Ujú. Sí tenías razón, la verdad, esta señora sí lo explicaba como un poco duro, pero básicamente cómo es que Lacan hace una reestructuración, no de la teoría, sino como o sea, del pensamiento de Freud, tal vez. Totalmente. Ujú. Entonces, pues sí aborda el psicoanálisis 100%, pero, por ejemplo, empieza a hablar como de esta pseudoálgebra, ¿no? Donde representa los símbolos y todo eso, para representar. Sí, justamente. Algo que pasa mucho con Lacan es para empezar, escribe horrible, ¿no? Es bastante complejo o sea, si tú agarras los escritos y te pones una tarde a leerlos, o sea, te duele la cabeza. Él decía que lo hacía a propósito, ¿no? O sea, como que él, según su idea, era un poquito, se preocupaba mucho por la transmisión del conocimiento, se preocupaba mucho por la institución, como que él también por las cosas que él estudia y como que va elaborando, se empieza a dar cuenta que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, ¿no? Intrínsecamente complejas y hasta casi, casi hechas para fallar en cierta medida, ¿no? O sea, digo, algo se puede hacer con esa falla, pero que es algo que es más o menos inevitable, ¿no? Entonces, eh, entre que escribe complejo, los seminarios también son complejos. Para decir una idea, a veces se tarda 100 palabras, digo, perdón, 100 páginas para articular una idea. Te tardas mucho en ir como comprendiendo las ideas del psicoanálisis lacaniano. Y además que justamente usa como esta pseudoálgebra que a los matemáticos, muchos matemáticos luego, también eso es otra cosa de Lacan. Lacan se mete en muchos lados, ¿no? Se mete en matemáticas, se mete en filosofía, se mete en topología. eh, entonces, y en algún momento lo dice, ¿no? Yo me meto a todas estas áreas porque quiero articular una teoría, ¿no? Y no voy a ser fiel del todo a todas ellas, ¿no? Por ejemplo, es algo que va a pasar, ahorita vamos a hablar de Hegel. Lacan utiliza mucho a Hegel, dialoga mucho con Hegel, pero al final está en desacuerdo con él en cosas bastante importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de cosas que desatan muchas críticas, ¿no? De los hegelianos, dicen como, ay, pues nada más vienes y tomas algunas cosas, pero al final lo tomas para construir tu teoría, y pues sí, ¿no? Él lo dice eh, desde un inicio, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte de las críticas es completamente, vaya, es muy entendible, ¿no? Y por otro lado, exactamente como dices, ¿no? La idea también de Lacan de un poco echar mano pues casi de todas partes, entre ellos de Freud, es, pues sí, reestructurar, digamos que Freud todavía se siente, si leen a Freud, un poquito como empírico, ¿no? Freud era médico neurólogo y habla mucho como en el terreno de cuestiones energéticas, de evolución, etcétera. Y Lacan un poco rompe con eso para elaborar una teoría muy robusta, ¿no? Entonces sí, más o menos
Más o menos es la sensación que tienes es bastante cierta, ¿no? ¿Alguien más en lo que terminan de llegar los demás? ¿Quiere decir algo o ya comenzamos? Pues Es a mí lo que cierto se que me hace... Freud... Ay, Ah, perdón. no, vas a ver. No, hombre, no, yo iba a decir algo irrelevante. Por favor, pregunte. ¿Ale, ibas a decir algo? Igual ya se me fue, ¿no? Pero no sé, quisiera como recuperar esta parte del lenguaje, ¿no? Creo que uno de los soportes para mí más fascinantes de Lacan es tomar el lenguaje, partir del lenguaje, usarlo como su herramienta principal, ¿no? Y por eso era trabajar esto de significado y significante, ¿no? Que los símbolos que utilizamos siempre son pues susceptibles a cambios, a interpretaciones y eso se me hace muy, muy interesante, como eh, no nada más hablar del conocimiento desde la parte como biológica, que en su momento pues Freud partió mucho de, o sea, por su como background en la medicina, como que lo pensaba muy todavía desde ese rollo físico, biológico, anatómico incluso. Y ya para Lacan es como este salirse de ahí y abordar desde, o sea, incluso problematizar eso, el lenguaje, como el Claro. desencuentro las palabras sin los símbolos. Entonces, esa parte se me hace muy, muy chida. Claro, justamente. Bueno, entonces un poco en esa tesitura era mi intención del día de hoy. Antes de pasar al registro de lo imaginario, quiero como que ahondar un poquito en lo que hablamos la sesión pasada, ¿no? Que era esto de la estructura del lenguaje, que como vimos esta es una de las tesis fundamentales de Lacan, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y más o menos lo dijimos, trajimos la sesión pasada un poquito como ejemplo el caso de los sueños, ¿no? Creo que no llegamos inclusive a hablar de la metáfora de la metonimia, pero bueno, yo quisiera el día de hoy justamente meternos un poquito más de esto, ¿no? ¿Cómo se ve y a qué se refiere con estructura del lenguaje? Entonces, bueno, la primera parte de la presentación de hoy que les traigo se llama el estructuralismo en Lacan, ¿no? Entonces, bueno, primero, antes de entrar en la estructura, traigo esta pequeña diapositiva, perdón, de hablar un poquito sobre lo que se conoce como la historia del pensamiento, ¿no? Más o menos el pensamiento a nivel humano, cómo ha ido, digamos, no sé si evolucionándose a la palabra, pero sí encontrando nuevas formas de acercarse a la realidad, ¿no? En un inicio, pues bueno, el pensamiento mágico, el inicio de las civilizaciones, posteriormente un pensamiento mítico que es más, tiene mucho que ver con el mágico, pero es más estructurado, ¿no? Hay dioses, hay una novela, fábulas hechas con ciertos elementos puestos a disposición. Posteriormente, el pensamiento religioso, que es todavía un poco más estructurado, ¿no? El religioso también incluye bastantes más mitos, bueno, perdón, no mitos, ritos, incluye también una cierta lógica, y dentro del religioso también hay un cierto paso entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, Melanie Klein habla de la importancia en el niño. Melanie Klein es una psicoanalista inglesa, y ella habla de la importancia del niño de darse cuenta que, por ejemplo, la mamá que lo regaña y la mamá buena que le sonríe son la misma, ¿no? Melanie Klein tiene un estudio muy importante sobre eso que llama de la fase esquizoparanoide a la fase depresiva, que es como identificar de que, ay, esta misma persona es el mismo objeto, ¿no? Y más o menos, por ejemplo, Melanie Klein, de hecho, habla, y creo que también luego Levi-Strauss, sobre cómo en la cultura también ocurre eso, ¿no? Al principio, muchos dioses, no sé qué, dioses que buenos, malos, que nos traen varias cosas, y luego unificarlo en un solo dios también tiene una importancia, digamos que evolutiva. Posteriormente, el pensamiento filosófico y por último, digamos que el pensamiento filosófico da lugar a lo que conocemos como el método o el pensamiento científico, ¿no? Bueno, dentro del pensamiento filosófico, bueno, creo que todos sabemos, ¿no? Que descansan estos tres grandes filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, y bueno, no me voy a meter mucho a hablar de esto, pero bueno, que quería traer un poco a esto. Bueno, antes de pasar a esto, esto lo estudia justamente Hegel, ¿no? Hegel habla tiene una palabra en alemán que se llama Aufhebung, que quiere decir superado, suprimido, inconservado. Entonces, lo que quiere decir un poco en lo que habla de este tipo de dialéctica o este movimiento del pensamiento es que al día de hoy, a pesar de que estamos en el siglo XXI y digamos que tenemos el pensamiento científico, todos los demás están superados, suprimidos y conservados, ¿no? Todavía está
permanente el pensamiento mágico, el mítico, el religioso y el filosófico. Nada más que, bueno, digamos que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Bueno, les hablaba un poco de Platón y del idealismo, ¿no? Esto lo hago en contraposición con lo que vamos a hablar un poco en Hegel, porque de Platón se pueden decir muchas cosas. Pero más o menos para hablar un poco del idealismo, así de manera muy, muy, muy somera, la idea de Platón, ¿no? Radica en que, bueno, existe este mundo de las ideas, de ideas perfectas, no sé, en donde se encuentra la idea perfecta de justicia, de libertad, de amistad, democracia, Estado, etcétera, de amor. Y el mundo en el que vivimos, el mundo material, es, por así decirlo, como una copia medio chafa de este mundo perfecto de las ideas, ¿no? Platón, bueno, desde Sócrates y Platón hablan como de este mecanismo de la mayéutica, ¿no? De un mecanismo dialéctico de pregunta y respuesta que más o menos lo que busca hacer es ir tejiendo para sacar la idea perfecta, ¿no? En este contexto, para Platón y para la filosofía prekantiana, digamos que hay una ontología de las ideas, que quiere decir que las ideas tienen un ser, son una sustancia, ¿no? Son una sustancia por sí mismas, sí tienen relación entre ellas, pero las ideas son sustancias individuales por sí mismas perfectas, ¿no? Y bueno, pasamos a esto para representar que tenemos problemas para identificar este mundo perfecto de las ideas, ¿no? Bueno, esto cambia en Hegel, digo, perdón, en Kant. Kant, bueno, su teoría se llama un idealismo trascendental, porque lo que propone Kant es lo siguiente, ¿no? Dice Kant, ok, sí puede haber estas sustancias, sí hay estos objetos a los que se dirige el conocimiento, a los que se dirige la filosofía. Sin embargo, eh, nosotros no podemos alcanzarlos plenamente, ¿no? La cosa en sí, que sería el equivalente de decir como aquel objeto ideal, perfecto, aquel conocimiento puro, sí existe, sin embargo nosotros solamente tenemos categorías para acercarnos a él, ¿no? Entonces, para hablar de la estrella como tal, solamente tenemos el concepto de estrella. Pero inclusive, hablar de una cosa, o sea, o decirle a las cosas sustancias, eso ya es una categoría, ¿no? Yo sé que suena un poquito complejo ahorita, pero digamos que la mesa, no sé, esta mesa sobre la que tengo apoyada mi computadora, yo me acerco a ella en tanto que tengo una categoría para designarla y todo, pero la cosa en sí, no, y porque tengo unos sentidos también que me permiten más o menos tocarla, etcétera, pero siempre hay algo de esta mesa que se me escapa, ¿no? Por ejemplo, y esto le digo un ejemplo, digo, esto no lo dice Kant, pero se me ocurre en este momento como las moléculas de las que está hecha, ¿no? O el hecho de que entre los protones y los electrones hay un vacío, entonces esta mesa en realidad es más vacío que cosa. Todo eso, la cosa en sí per se, se nos escapa. Esto es un ejemplo un poquito más abstracto, pero para que vayamos teniendo una idea de lo que habla, ¿no? Entonces, lo que dice Kant es, la cosa existe, pero está por fuera de nuestro... la cosa en sí es ininteligible. Nosotros lo que tenemos es solamente estas categorías con las que nos vamos acercando al conocimiento, ¿no? Miren, les voy a leer una pequeña cita. Dice, bueno, en cuanto a Kant, concluyó que la noción de sustancia no era más que una categoría, es decir, una ley de enlace de nuestras representaciones, operada por el entendimiento, aunque admitía, más allá de las condiciones de nuestro conocimiento, la existencia de cosas en sí, como algo incognoscible y como un ideal del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿se entiende hasta aquí un poquito? Sí. Muy bien. Pasamos ahora a Hegel. Hegel hace ¿cómo se llama? Bueno, otro giro a esta idea de Kant eh, y habla sobre algo llamado el relacionismo, ¿no? Entonces, bueno, para Hegel, a diferencia de Kant, la cosa en sí no existe, ¿no? No hay algo más allá del conocimiento al que no podemos aprender, sino que eso ya es una invención, ¿no? Hegel lo que pone sobre la mesa es que cuando hablamos de una sustancia, o sea, aquello que se nos parece una sustancia, como por ejemplo en este caso la estrella que yo puse, no es nada más que su relación con algo opuesto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la no estrella. Esto suena un poquito extraño, pero ahorita vamos a ver cómo se articula, ¿no? Entonces, la estrella es en tanto tal, cuando intentamos definir la estrella, por ejemplo, saber cuál es su verdad,
a lo que vamos, a lo que nos vamos a hacer, o cómo nos vamos a acercar a esto, va a ser diciendo, bueno, pues la estrella es aquello que al final que no es un planeta, ¿no? Aquello que no es vacío, aquello que no es gas, aquello que no es bla, 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 ¿no? Entonces, siempre digamos que la sustancia la sustancia existe per se en su relación con aquello que no es, que Lacan, bueno, perdón, que Lacan, que Hegel va a llamar como la antítesis. Bueno, de hecho, Hegel no le dice antítesis, esto viene después, pero digamos que es la manera en la que Hegel va articulando su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí, déjenme para leerles bien esto, dice, el ser en sí se disuelve en última instancia en el ser en relación con. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me quiero definir a mí, ¿no? Si quiero obtener cuál es mi verdad, si quiero pensar quién soy yo, y emito algún enunciado para definirme, ¿no? Para definir mi sustancia. Yo les digo, bueno, yo soy Adrián Rillán. Al parecer, bueno, esto me define, sin embargo, si ponemos un poquito más atención, tanto mi nombre como mi apellido solamente indica mi relación con mi familia y con la sociedad, ¿no? Es algo, digamos, que está en constante tensión y relación con algún otro, ¿no? Si yo me defino como estudiante, por ejemplo, esto al final, si ponemos más atención, solo indica mi relación con un profesor o con mi actividad, ¿no? O si yo me intento definir como mexicano, esto también al final, si nos ponemos, si ponemos más atención, esto va a indicar mi relación con el país en donde nací, ¿no? Entonces, parece que, y esta es una cita que les traigo, si intento determinar qué es lo que soy aisladamente de todos los demás, parece que me convierto en fantasma de mí mismo. No soy ya amigo, hermano, compañero, ciudadano, padre, hijo, porque todo esto lo soy en relación a otros. Ya no existo para nadie y quizá, para sorpresa mía, generalmente para horror mío, descubro que no soy nadie, es decir, que todo mi ser se ha evaporado. Aquí les traigo otra cita. Ay, perdón, pero es que si no, no veo. Existo en un sentido vital y humano, es decir, soy en verdad solo en relación a mis amigos, a mi tarea social, a mi familia, a mis compañeros de labor, a mi mundo de otros yo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea es el relacionismo de Hegel en oposición con Kant, ¿no? Hegel dice, no existe una cosa en sí como tal, solo todas las cosas son en tanto relación con otras, ¿no? Sin embargo, como ustedes se pueden imaginar, esto tiene bastantes implicaciones y problemas, ¿no? Porque relativizaría el conocimiento, relativizaría inclusive la noción de verdad, ¿no? Y para escapar a este problema, lo que hace Hegel es que propone un sistema. Dice Hegel, ok, lo lógico tiene tres lados. A, el abstracto o el principio del entendimiento, algo que después los alumnos van a llamar la tesis. El dialéctico o racional negativo, que es oponer este primer concepto con su negativo, que sería la antítesis, y luego el especulativo o racional positivo, que sería como este otro concepto que engloba estos dos, que sería la tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo yo estudiante, que sería la tesis, que sería la tesis de intentarme definir, establezco la antítesis, que por ejemplo podría ser el profesor. Sin embargo, hay algo que nos engloba tanto al estudiante como al profesor, que sería la tesis, ¿no? Por ejemplo, la universidad. Entonces, este es más o menos el sistema que va tejiendo Hegel. Ah, bueno, perdón. Y en la síntesis de estas dos, lo que dice Hegel es que justamente ocurre en una Aufhebung, ¿no? Se supera, se suprime y se conservan estos dos elementos que puse en oposición en un elemento superior a ellos, ¿no? Dice, la cosa no se suprime al negarse como algo independiente y ponerse en relación con otras cosas, sino que por el contrario se afirma y se realiza a través de su negación en una unidad superior de la que ella misma y su contraria no son más que los momentos. Entonces, esta es la manera en la que Hegel va pensando las cosas, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo, ¿no? Dice, comenzamos de algo, por ejemplo, de una tesis, de pensar la cosa más absurda que ustedes quieran, como una mesa, ¿no? Si nosotros vamos a su antítesis, no sé, aquello que no sea mesa o silla, y nos vamos a su síntesis, la síntesis que serían muebles. Y si seguimos así, muebles, con aquello que no es mueble y hacemos su tesis, vamos avanzando y la propuesta de Hegel es que esta es una forma de llegar al absoluto, ¿no? Si nosotros avanzamos en este movimiento dialéctico, eventualmente
va a haber una tesis que englobe todo, ¿no? Que sería como el universo. En este sentido, lo que propone Hegel es en cierta forma un monista, ¿no? Porque propone que el universo es uno y que simplemente, digamos que tenemos estas cosas que se van desplegando entre ellos, ¿no? ¿Más o menos claro hasta ahorita? Sé que está un poco complejo. ¿Alguna pregunta? Alex, te veo con ganas de preguntar. Bueno, sí, a ver, o sea, quiere decir que este es un proceso como de definición de conceptos, ¿no? Que aquí estamos llamando tesis. Pero o sea, la relación que quiero hacer yo, como para traerlo de nuevo al tema de psicoanálisis, es como que veníamos hablando de que nos construimos de andamiajes, o sea, de que nos anclamos a conceptos. Por ejemplo, está el Adrián músico, el Adrián doctor en medicina, pero está el Adrián filósofo y esto es lo que te construye, como te definas, si eres mexicano, si eres de otra nacionalidad. Y, o sea, al final, en esa construcción, entre más amplia la hagas, más se sintetiza, o sea, como que llenas este cuadro más. O sea, La nada más no idea, entendí como ese claro, salto de que decíamos, estábamos hablando de la construcción como de la identidad y cómo se relaciona aquí con claro, esto. claro, perfecto. Excelente pregunta, porque justamente esto me ayuda a ir como puntualizando. La tesis es lo que intenta hacer Hegel es literal construir un sistema total de todo, el absoluto de todo, ¿no? O sea, esto no simplemente va a nivel psicológico, ¿no? Va, por ejemplo, o sea, si ponemos como tesis, idea, ¿no? Todas las ideas que tenemos. La antítesis de la idea sería algo material y la síntesis sería algo que existe, ¿no? Entonces, es una forma en la que Hegel va pensando, o sea, resuelve un poco este problema de decir, bueno, eh, este problema que había propuesto Kant, como, bueno, en realidad lo único que tenemos son categorías, nunca vamos a alcanzar la totalidad, nunca vamos a alcanzar el absoluto porque el absoluto está fuera de nosotros. Dice Hegel, no, el absoluto es todo aquello que contenga todo lo que existe, ¿no? O sea, el universo en su totalidad es el absoluto. Y simplemente hay ramificaciones de todo lo que existe, como de todo el ser. Lo único que hay como es ramificaciones. Hay seres que son vivos y son seres que no son vivos. Hay seres que existen, ¿no? Y hay seres que no existen, como por ejemplo el unicornio es un ser, porque es una idea, pero que no existe. Sin embargo, lo engloba dentro de la totalidad, ¿no? O sea, lo que dice Hegel lo que intenta hacer Hegel es como construir esta síntesis total de todo, de cómo englobar todo, ¿no? Y decir, bueno, lo que nosotros pensamos como sustancias, como una idea, simplemente, y que lo queremos ver aislado, como esta pregunta, ¿no? ¿De qué es una idea? ¿No? Dice Hegel, pues una idea simplemente es una parte del todo, ¿no? Una idea solamente tiene sentido en tanto que hay algo que no hay idea, pero hay algo que engloba esas dos, ¿no? Yo sé, esto está complejo y bueno, esto lo traigo para abordar a Lacan. En realidad Lacan no dice esto, ¿no? Lacan al final va a ser anti-hegeliano. O sea, al final lo que Lacan dice es, no existe el absoluto, ¿no? No existe la síntesis total de todo. Pero bueno, traigo esto un poquito como para hablar de un poquito del pensamiento hegeliano y la importancia del pensamiento hegeliano para Lacan, porque pues Hegel precede a Lacan. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito. Bueno, nada más esto como se utiliza esta idea de la dialéctica hegeliana inclusive para pensar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si ponemos los pares dialécticos en la manera de abordar el conocimiento, por un lado tenemos la génesis y la estructura, ¿no? El empirismo y el racionalismo, por ejemplo. La diacronía y la sincronía. Son maneras de ver los objetos, de ver la realidad. Entonces, por un lado, de la génesis, del empirismo y la diacronía están, por ejemplo, los ingleses, ¿no? Como Darwin, como Locke, como Hume, como Berkeley, ¿no? Darwin dice, hay un inicio y las cosas van avanzando por el tiempo y hay un fin, ¿no? Bueno, obviamente con mucho más complejo de esto, ¿no? Y por lado, por ejemplo, los franceses como Descartes o Platón piensan bueno, no, lo que hay no hay un inicio y un fin, lo que hay son estructuras previas preestablecidas, ¿no? En cierta forma, todo esto, lo que diría Hegel es, todos están hablando del universo, todos están hablando de las ideas, ¿no? Solamente que son maneras de ir ramificando todo lo que contiene el universo. ¿No? Entonces, por ejemplo, la síntesis de Darwin, Locke
Hume, Berkeley, de Platón, Descartes, bla, bla, serían que son filósofos, ¿no? La síntesis de la tesis de acronía y sincronía es que aluden al tiempo. La síntesis del empirismo y del racionalismo es que son pensamientos filosóficos, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos a... Ok. Dice... Ok. Si digamos, todo se engloba en estructuras más complejas, ¿no? Y se va englobando en estructuras más y más complejas. Lo que sí podemos hablar y lo que se puede hablar desde Hegel es en cierta forma en como conjuntos, ¿no? Conjuntos de este universo total, los podemos ir como tomando en partes, ¿no? Por ejemplo, en esta tesis absoluta que es el universo, podemos hablar de los seres animales, perdón, de los animales vivos, por ejemplo, o de los animales mamíferos, ¿no? Entonces, al hablar de estos conjuntos, lo que dice Hegel o lo que propone es que en estos conjuntos hay una serie de partes, ¿no? De cierta serie de elementos que conforman este conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, les traigo esta pequeña representación de que hay dos maneras de pensar estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, a nivel, si decimos, ¿cuáles son todos los animales mamíferos, ¿no? Y son, bueno, pues son el caballo, el gato, bla, 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 bla. Esto sería enumerar un montón de elementos de manera sumativa, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de pensar estos conjuntos que sería a nivel estructural, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos exactamente los mismos elementos de este lado del conjunto sumativo, pero como ustedes pueden ver, al darles una ley, al darles esta forma, conforman algo que es más allá de la suma de ellos mismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, están haciendo un heptágono, ¿no? Y si quitamos uno de ellos de su lugar, la estructura se cae, ¿no? A esto quería llegar. A hablar de la estructura a partir de Hegel como un conjunto de elementos que a pesar de que son sumativos, tienen otras características, ¿no? Y estas características tienen que ver mucho con el lugar en el que toman, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Para hablar de estructura, lo que nos interesa es la relación, la oposición y la diferencia de dichos elementos, ¿no? Como en este caso, a nivel sumativo solamente hay un montón de elementos que están ahí, pero a nivel estructural necesitamos hablar de que estos elementos tengan una cierta relación, una cierta oposición y una cierta diferencia en un lugar determinado para conformar esta estructura. En este caso, el heptágono, ¿ok? ¿Más o menos hasta aquí? ¿Está muy complejo? Ok. Entonces, hablemos de las características de una estructura. La estructura tiene, bueno, ahí tiene que tener esta característica que es de totalidad. Resulta de la interdependencia de los elementos que comparten las estructuras y del hecho de que la reunión es necesariamente diferente a la suma, como las estrellitas, ¿no? Las estrellitas simplemente como elementos sumatorios están ahí y ya está. Pero cuando los convertimos en esta estructura del pentágono, la reunión de todos los elementos es diferente a la suma porque conforman algo distinto, ¿no? Ya no son simplemente un bonche, sino que conforman esta estructura de transformación. Dice, una estructura necesitaría de leyes de composición que defina operaciones dentro de una estructura dada, de modo que sean estructurantes de una realidad ya estructurada. Esto, olvídenlo, los voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, lo puse aquí para que vayamos teniendo idea de cuáles son las características de una estructura. Y bueno, de control, una estructura es capaz de autoconservarse. Entonces, ¿para qué les traigo todo esto? ¿No? Porque la sesión pasada hablamos del inconsciente como la estructura, como que tiene la estructura de un lenguaje, ¿no? Entonces, más o menos lo que quiero traer con todo este rollo es poder comprender qué quiere decir estructura, ¿no? O sea, qué quiere decir estructura del lenguaje y qué quiere decir que el inconsciente sea eso, ¿no? Eso es más o menos lo que yo quería traer el día de hoy. Entonces, bueno, también como un ejemplo les traje, por ejemplo, no sé si conocen la secuencia de Fibonacci, ¿algunos de ustedes? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, esto está súper interesante, ¿verdad? La secuencia de Fibonacci era un matemático italiano que descubrió, bueno, descubrió esta secuencia. La secuencia es sumar los dos números, bueno, se empiezan con el 0 y con el 1,
y es sumarlos y ponerlos, o sea, y el resultado ponerlo en el número siguiente. Entonces, por ejemplo, 0 más 1, ¿qué es? 1, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, posteriormente hay otro matemático que no me acuerdo de su nombre, que esquematizó esta secuencia de Fibonacci como a nivel bueno, geométrico, ¿no? Y estableció, dijo, bueno, vamos a hacer un rectángulo de un 1 por 1, ¿no? Y luego el siguiente de 1 por 1 también. Y luego el siguiente de 2 por 2, el área de 2 por 2. Y luego de 3. Y luego el del área de 5 por 5. Y luego el del área del 8 por 8, ¿no? E hizo esta figura que tenemos aquí. Bueno, esto está súper, súper interesante, porque lo que descubren posteriormente es que esta cosa que se llama la proporción áurea se encuentra en todas partes en la naturaleza. Es exactamente la forma que tienen el universo, se estructura de esta forma, la forma de los caracoles tienen esta forma. En nuestro cuerpo, de hecho, hay un montón de... Mira, por ejemplo, la oreja es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos que de hecho los explora Leonardo da Vinci, que tienen esta estructura, ¿no? ¿Qué es la estructura como tal? Simplemente es la relación entre estos números, ¿no? Entonces creo que, no sé si ya empieza como a tener un poco más de sentido esto, ¿no? Existen números naturales, muchos, o sea, infinitos. Nada más que al darles una cierta estructura, que en este caso es la secuencia de Fibonacci, que es sumar el 0 más el 1 más el 2, el 1 más el 2, bla, bla, y al esto oponerlo como a nivel geométrico, encontramos que las cosas en el universo se adhieren a esta estructura, ¿no? Entonces, no es que haya ideas perfectas y que luego hay un mundo inferior, material, sino que el estructuralismo lo que propone es que hay estructuras perfectas y estructuras previas a la que posteriormente el universo o las cosas van y toman forma, ¿no? Y luego, bueno, esto lo descubrieron desde en la India, inclusive aquí los mayas, y es algo que está muy presente, por ejemplo, en la arquitectura. Hay una banda que se llama Tool, que de hecho tiene una canción hecha con la secuencia de Fibonacci, que es bastante interesante, por si lo quieren ver. Pero bueno, más o menos esto es a lo que quiero llegar con esto de la noción de estructuras, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que les traigo, ¿no? Una, bueno, en los cubistas se les interesa bastante esta idea de la estructura, ¿no? De qué es, de cómo se conforman los elementos, cómo se conforma un rostro, ¿no? Y les traigo este ejemplo. Al final, si tenemos aquí un montón de elementos que no tienen nada que ver, pero al ponerlos en cierta posición, ya adquieren una nueva característica, ¿no? Por eso les decía hace rato, la estructura quiere decir que la totalidad de elementos, o la reunión de elementos o la suma de ellos, forman algo que es más que simplemente su suma, ¿no? Entonces, regresando. Si sumamos, hay un montón de circulitos, de bolitas, y dos rectángulos, pero al colocarlos en una estructura, se conforma algo más de lo que ellos son simplemente sumándolos, ¿no? Esta es más o menos la idea que les quiero traer y por la que vamos a hablar de la estructura del lenguaje, ¿no? Ahora sí, hablando de la estructura del lenguaje. Ya la sesión pasada comenzamos a hablar un poquito de Saussure. Bueno, lo que Saussure, en cierta forma, se empieza a dar cuenta, más o menos tiene mucho que ver con Hegel, es que al final, por ejemplo, en el nivel fónico, un fonema solamente tiene sentido en tanto que es opuesto a otro fonema. Es decir, A solo tenía sentido dentro del lenguaje en tanto que es diferente a L, ¿no? Igualmente, ¿no? En el nivel léxico, la palabra perra, otra vez, solamente tiene sentido en contraposición con otras palabras, por ejemplo, hermano. Y bueno, las cosas se empiezan a complicar un poco más ya al establecer la semántica o las oraciones. Sin embargo, pues bueno, regresando a lo mismo, lo que le interesa a Saussure y lo que le interesa al estructuralismo lingüístico es esto, ¿no? La diferencia o poner en diferencias los elementos que conforman el lenguaje. Entonces vamos por acá. Regresándonos al esquema que vimos la sesión pasada, hablamos de que el lenguaje implica un montón de cosas, ¿no? El lenguaje implica tanto literalmente lo anatómico como el oído, lo fisiológico que implica el escuchar, no sé, también inclusive los músculos que utilizamos para el habla, pero el estructuralismo lingüístico en lo que se
A lo que le interesa es a esta parte, a la parte psicológica del lenguaje, ¿no? Dice Saussure, para los que no estuvieron aquí la sesión pasada, dice Saussure, tenemos aquí, por ejemplo, dos personas hablando, ¿no? La primera persona, si quiere decir algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar qué quiere decir, un concepto, asociarlo a una imagen acústica. Por ejemplo, yo quiero decir algo que me estoy pensando y traigo a mí la imagen acústica perro, ¿no? Y eso le digo a la otra persona, ¿no? Le transmito este mensaje hacia la otra persona y la otra persona tiene que hacer el mecanismo, pero opuesto, ¿no? Al concepto, a esta imagen acústica que está recibiendo, que en este caso es perro, tiene que asignarle a un concepto y posteriormente regresarme el mensaje, ¿no? A Saussure lo que le interesa es esto que ocurre en el psiquismo, ¿no? Tanto la asignación de una imagen acústica con su concepto. Y propone que para hablar de la estructura del lenguaje, o que el lenguaje está estructurado de la siguiente manera. Así como la secuencia áurea que vimos hace rato, que es esta proporción áurea, su estructura está dada por la suma de un elemento más el otro, que da igual al tercero y así se van sumando. La estructura del lenguaje está hecha de la siguiente manera. Dice, hay elementos diferenciados, hay elementos relacionados que pueden estar relacionados por similitud, por contraste, por contigüidad. Hay elementos que tienen doble cara y hay un elemento vacío. ¿Cómo se ve esto, no? Aquí tenemos un montón de significantes o palabras sueltas, ¿no? Que, regresando a esta idea de la totalidad del lenguaje simplemente sumatoria, pues no tienen ningún sentido como tal. Pero miren, si hacemos esto, podemos ir comprendiendo cómo se repliegan los significantes, digamos que en sí, y vamos viendo la estructura del lenguaje, ¿no? En este caso, hay elementos diferenciados. Por ejemplo, perra es diferente que hermana, gata es diferente que perra, gata es diferente que madre, madre es diferente que perra, etcétera, 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 ¿no? Hay elementos con doble cara porque estos elementos necesitan tener un significante y un significado, ¿no? O sea, un significante con abajo un significado que está hecho a la vez de más significantes. Es como un repliegue del lenguaje de estos significantes en sí mismos, ¿no? Y hay elementos relacionados, ¿no? En cierta forma, perra y gata están más cercanas que hermana y madre, ¿no? Hermana y madre están más cercanas porque tienen un campo semántico relacionado que tiene que ver un poco con esta idea pues bueno, de partes de la familia, ¿no? Que sería como la síntesis de estas dos. Pero bueno, no entremos en Hegel otra vez. Pero más o menos esto es lo que descubre Ferdinand de Saussure y que Lacan retoma para decir, mira, qué interesante. Hay esta estructura a la que nosotros tenemos que ir y en la que nosotros participamos, que es la estructura del lenguaje, y de la que participamos, que es la estructura del lenguaje, ¿no? Ahora, aquí Hegel hace otra diferencia entre los distintos tipos de estructura, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que ocurre con las máquinas, o en este caso, con esto que propongo, ¿no? Hay un elemento que es una mesa, a la que adhiero otro, que sería la computadora, los libros, una lámpara, y establezco unas paredes, y ya lo convertimos en un estudio, ¿no? Entonces, el estudio sería el conjunto que está conformado por estos elementos que están reunidos en este lugar, ¿ok? Entonces, esto es ir poniendo ciertos elementos en conjunto o cercanos o relacionados para conformar esta estructura que sería en este caso el estudio, ¿no? Que es por ejemplo el estudio en el que estoy. Sin embargo, si lo piensan, hay una cosa muy interesante que ocurre, voy a poner esto por acá, que ocurre con los organismos, ¿no? Si lo piensan, en los organismos la totalidad está predada, ¿no? Nosotros en el ovocito, bueno, en nuestras células, ya tenemos toda la información de lo que vamos a hacer, ¿no? El mecanismo es el contrario a construir una máquina. De la totalidad, lo que va ocurriendo es que se van generando los elementos diferenciados que conforman la estructura, ¿no? Entonces, es en la diferenciación, en esta partición de elementos, como al final se conforma en este caso, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Entonces hay una totalidad predada que
durante el avance estructural, lo que va haciendo es que se va descomponiendo, ¿no? Como por ejemplo el universo, ¿no? El Big Bang es más o menos la idea, ¿no? En cierta forma como que el Big Bang ya está la totalidad ahí dada y lo único que va pasando es que se va descomponiendo en muchos elementos. ¿Tiene sentido hasta ahora? ¿Vamos bien? Muy bien. Y aquí empieza, creo que la parte más interesante. En el reino animal, la totalidad de la estructura está ya predada a nivel biológico, ¿no? Todos los órganos que va a tener el animalito, así como nosotros, pero también hay algo que es muy, muy importante y que aquí es donde entra el psicoanálisis, el instinto. Hay una ética de los animalitos que está predada por la estructura, bueno, por la totalidad de, digamos que, de la célula o de la información genética, ¿no? Entonces, un animalito, o sea, en cierta forma, ya sabe el cuerpo cómo va a ser el animal, ¿no? Cuántos pulmones tiene que tener, cuántos corazones tiene que tener, bla, 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 pero también sabe qué hacer, ¿no? El animal, en cierta forma, la estructura o esta ética o esta estructura del devenir o del hacer, también ya viene dada. El animal sabe que tiene que migrar, sabe que cuando ve, por ejemplo, hay una cosa bien interesante en las palomas, que cuando las palomas no desarrollan su aparato sexual hasta que ven una paloma igual a ella. Bueno, no igual a ella, pero hasta que ven una paloma enfrente de ella, desarrollan sus gónadas, ¿no? Eso está interesante, pero está predado, ¿no? También, no sé, qué tienen que comer, hacia dónde tienen que migrar, cómo tienen que volar, cómo tienen que tratarse entre ellos, cuándo tienen que reproducirse. Eso, en cierta forma, es una estructura que tiene que ver con la ética, porque tiene que ver con un saber hacer, que ya está predada en la información, ¿no? Nosotros también tenemos, en cierta forma, digamos que una estructura que nos dice cuántos órganos tenemos que tener, ¿no? Que tenemos que ir al baño, bla, 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 que digamos que tiene que ver con el orden de lo natural. Sin embargo, nosotros pasamos por una estructura que es ajena a lo natural, que es la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, es un encuentro entre dos, no sé, los elementos de lo natural con los elementos del lenguaje que tienen una estructura y unas leyes distintas. Y el ser humano, digamos que a diferencia de los animales, hacemos este paso, ¿no? Y esto es bien, bien interesante porque lo que implica es que nuestra ética ya no está, también nuestra ética ya no está dada como si en el instinto del animal, ¿no? Nosotros ya no sabemos, o sea, pregúntenos a nosotros, no sabemos qué hacer, ¿no? También a nivel, por ejemplo, de la sexualidad, no sabemos, bueno, tenemos relaciones sexuales por mil motivos, menos cuando es o sea, casi, casi menos porque estamos en nuestra época de ovulación y para procrear, ¿no? Que sí también, pero hay muchos más motivos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el psicoanálisis y esto es lo que en cierta forma descubre Freud, pero descubre Freud y como que no se da cuenta del todo y que Lacan dice, mira, es que lo que está sucediendo o lo que el psicoanálisis descubre es que el ser humano está fuera de su instinto, ¿no? El ser humano por estar atravesado por el lenguaje, por tener que hablarse, por tener que por tener que participar de esta otra estructura, ya no solo participamos de lo natural, ¿no? Entonces, bueno, les traigo esta cita. Todo sujeto está y es llamado a ser. Esta convocación no podría proceder desde adentro, desde alguna fuerza interior que residiera en él o en ella, de una necesidad biológica que lo impulsara a desarrollarse. La invocación es subjetivante, hace sujeto. A él se le demanda que hable asumiendo el nombre que el otro le diera. Tiene que hablar, decir quién es, identificarse. El otro requiere su palabra. Si el lenguaje mata a la cosa al reemplazarla y hacerla ausente, la palabra debe representarla y ella ordena necesariamente el reconocimiento de ese otro del lenguaje, el que confiere la vida apartando de ella, mortificando. El sujeto adviene, alcanza así su existencia. La cita está muy, muy larga, perdónenme. Pero bueno, no sé si más o menos se entiende un poquito a lo que quiero llegar con esto, ¿no? Más o menos la idea es, la idea o lo que pone en el acento del psicoanálisis es, ok, nosotros, si bien, claro que tenemos una parte de natural y hay un cierto instinto que permanece en cierta medida, digamos que eso ya no nos configura, ¿no? O sea, les decía la sesión pasada, ¿no? Si alguien me pregunta quién eres, no simplemente voy a decirle así, ¿no? No, en cierta forma, nuestro paso en la estructura del lenguaje, que la estructura del lenguaje tiene que mucho que ver con lo social, nos, nos, Sara, adelante, Sara. Ay, perdón.
Tengo una pregunta, Adrián, porque tal vez me voy a tener que ir y ya vi que están grabando, pero, o sea, luego lo termino de escuchar todo, pero tengo una duda porque como que ahorita no recuerdo, o sea, esta idea como del otro y la necesidad del otro y cómo el ser humano se estructura a través, pues, del otro y del otro simbólico, ¿no? Como Claro. del otro con mayúscula, esa parte como que la entiendo, pero ahorita como que no sé por qué estoy como pensando como, te voy a poner un ejemplo para decir mi pregunta, ¿no? Como el ser humano o a veces ciertas personas, ¿no? Que de pronto consultan, es como hay personas que se vuelven todo para ellas, y es donde estoy atorada porque de ahí viene mi duda, y entonces como cuando pierden a esa persona que era su todo, como que nada tiene sentido para ellas, ¿no? Y entonces como que mi duda es un poquito Lacan, o sea, en no, y no sé si en algún momento lo veremos o si me estoy Sí, sí, adelantando o sí. ya lo dijeron o así, pero como qué perspectiva tienes sobre este otro que te estructura, pero que también si se vuelve el todo como que puede ser muy caótico si se pierde, entonces como que cómo lo maneja, o sea, como que tengo la duda de cómo lo manejaba Lacan en ese sentido, ¿no? Porque Esto es, pues, claro, claro, esto es súper, súper, súper interesante y de hecho un poquito la idea es que hacia allá nos vayamos dirigiendo, pero justamente, ¿no? O sea, lo que vamos viendo aquí es que en cierta forma nosotros nos construimos a partir de algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Un poco creo que eso es a donde quiero llegar, ¿no? La estructura del lenguaje es la estructura del lenguaje que tiene unas leyes particulares. Nosotros como seres vivientes por devenir de la naturaleza participamos de esa estructura y esa estructura viene del otro, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, al final aprendemos el lenguaje está en la sociedad, en nuestros padres, o sea, lo aprendemos a través de estos otros. En este sí, sentido, ujú, ¿qué significa, por ejemplo, pues, ser padre, ¿no? O sea, ¿qué es ser padre más allá de lo biológico, ¿no? Soy un buen padre o no soy un buen padre, ¿no? Como esta parte de lo claro, que socialmente se ha aceptado, ¿no? O por eso, bueno, dicho. por eso la palabra sujeto, si te das cuenta, ahí ya está, o sea, estoy sujeto al otro, ¿no? Estoy sujeto a mi objeto. O sea, estoy sujeto al objeto porque mi objeto me hace, ¿no? Esto de hecho, esto es bastante, de hecho, esto lo Hegel es el que lo propone y Lacan lo retoma. Y justamente, como tú bien dices, te pone en una posición de, a la madre, o sea, digamos que, ¿qué sucede cuando estoy totalmente construido a partir del otro? Y Lacan hace una distinción justamente entre el otro imaginario y el otro simbólico, ¿no? Entonces, a nivel del otro imaginario, como tú bien lo dices, hay una cierta competencia o rivalidad de, no existe, si no existe, no existo. O de justamente también imponerme y decir como, o estoy yo, o está él, o no estamos ninguno, ¿no? Lo que Lacan promueve, o lo que Lacan va proponiendo, es que lo simbólico, como aquello terciario, lo que produce es la capacidad, o sea, dice Lacan en uno de sus seminarios, ¿no? Si aquí digo elefante, a pesar de que no haya un elefante, ya evoqué en todos la idea de un elefante. Digamos, lo simbólico, a pesar de que mata la cosa, permanece, persiste, ¿no? A diferencia de lo imaginario que puede desaparecer. O sea, a ver, por ejemplo, de hecho Freud, no sé si te acuerdas del juego del carrete de Freud, del Fordá, no sé si vieron eso, ¿no? Entonces, está un niñito que su mamá venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Eso es muy angustiante, ¿no? Eso a nivel imaginario, que de repente que además el otro que te cuida y el otro que te da consistencia, de repente se vaya, lo que produce lo simbólico o las palabras es justamente la capacidad de aprehender con H, aprehender al objeto y convertirlo en otra cosa, ¿no? Entonces, por eso el jueguito del carrete, por eso los niños es tan importante jugar, porque es una forma de ir cubriendo la realidad con los significantes, con la palabra, ¿no? O, Y o tiene, como el objeto transicional, ¿no? Donde deposita la exacto, energía mientras la madre se va. exactamente, exactamente, totalmente. Lo vamos a ver un poquito más ahora cuando hablemos de lo real, ¿por qué se siente o sea, ok, sí, estar atravesados por el lenguaje está horrible, porque en cierta forma no sabemos ni qué hacer con nosotros, nadie nos dice qué hacer, tenemos que hablarnos, tenemos que identificarnos, pero es que la cuestión es que aquello que el lenguaje no cubre es lo real y es todavía peor, es una angustia justamente porque ya estamos hechos a través del otro, ¿no? Porque nuestro ser se desvanece, por así decirlo.
¿no? Entonces, tiene que ver con la diferencia entre el otro imaginario y el otro simbólico. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, no sé si más o menos te respondí un poquito. O bueno, dejamos un poquito más de dudas y si quieres lo vamos trabajando, ¿sale? Bueno, muy bien chicos, no sé, hasta aquí, ¿cómo sienten estas posiciones? Está un poco difícil, o sea, meterse en filosofía en Hegel está un poco complejo, pero creo que ya llegué más o menos al punto que quería llegar y vamos a avanzar desde aquí. No sé si más o menos me estoy dando a entender, ¿sí? ¿Quieren que continuemos? Bueno, entonces, bueno, justamente como decía Alex, ¿no? O como platicábamos ahorita con Sara y Michelle, ¿no? Eh, de nuestra estructura de seres animales, de seres vivientes naturales, participamos ahora de una estructura que nos compele, que nos compete a tenernos que nombrar, ¿no? Y eso tiene muchos efectos en nosotros. De hecho, les decía también en la otra sesión, o sea, si yo simplemente me afirmo como Adrián, ya quedamos con Hegel, que un elemento por sí solo no existe per se, no es sustancia que se sustente, ¿no? Necesitamos al menos su oposición, como bien dice Hegel, necesitamos al menos su antítesis, ¿no? Entonces, necesitamos, esto es lo que Lacan dice, un significante por sí mismo no significa nada, necesita al menos un significante más, necesita al menos su antítesis, ¿no? Y Lacan dice, ¿el sujeto entonces qué es, no? Si no es Adrián y si no es estudiante, ¿cómo podemos pensar a lo que es el sujeto en el nivel, esto es en el nivel simbólico, esto es a nivel del lenguaje, ¿no? Dice, el sujeto es aquello que ocurre en el discurrir. O sea, el sujeto es aquello que se produce por el discurrir de un significante a otro, ¿no? Y aquí Lacan opone sujeto y yo, ¿no? El yo es algo que más o menos tenemos ahí una idea, ¿no? O sea, el yo son ciertos significantes que están un poquito cristalizados, como decir, pues yo soy estudiante, soy buen hijo, bla, 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 bla. Pero al final, en cierta forma, no soy eso, ¿no? Porque inclusive cuando me digo yo soy estudiante, pues ya vimos que estudiante solo tiene sentido con todos los otros significantes, ¿no? No tiene sustancia por sí sola, ¿no? Nada más que, pues claro, si estuviéramos en este deslizamiento constante, no manches, o sea, ¿cómo viviríamos, no? Necesitamos esta instancia del yo que en cierta forma reúna y que configure una cierta identificaciones justamente que nos permitan ir por la vida. Pero también es muy interesante a nivel clínico, ¿no? Porque si nosotros recibimos esos significantes a partir del otro, pues bueno, estamos construidos a nivel del otro y qué tanto de eso es verdad, ¿no? O sea, creo que esto, bueno, a los que tienen clínica seguro lo ven un montón, ¿no? Oye, pues yo me digo que soy esto, pero quizá no me siento tan a gusto con esto, ¿no? Y digo, la buena noticia, entre comillas, es que pues al final no eres eso, ¿no? O sea, eso te crees que eres y eso en cierta medida lo construiste como una cristalización, que es el llamado yo, pero pues no tienes que ser eso, ¿no? O sea, el significante puede seguirse deslizando, nada más que pues eso también es complejo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a nivel simbólico. Para Lacan en algún momento define al sujeto como un conjunto vacío, ¿no? El sujeto simplemente es como aquello que ocurre en el deslizamiento de un significante u otro significante. Y el significante es aquello que representa al sujeto para otro significante. O sea, Adrián, esto me representa frente a estudiante, pero estudiante me representa frente a mis profesores, pero etcétera, 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 ¿no? Y el sujeto parece que es algo, por eso también dicen, en el nivel simbólico no existe una ontología, ¿no? Solo hay una especie de vacío. Ok, y creo que ya para este punto necesito introducir los tres registros de Lacan, ¿no? Entonces, digamos que mientras que alguien quiere hablar. Sí, Alex puso un comentario. Ah, gracias. A ver, espérame, es que tengo que poner acá. Ah, ¿cómo que el sujeto está en el deslizamiento? Sí, exacto, esto está bien complejo. Sí, sí, sí. Pero dame chance, Alex, y lo vamos platicando, ¿sale?
Bueno, lo decía más bien así que lo que estaba sugiriendo era que el sujeto, o sea, está en todos los desplazamientos que tenemos con estos significantes, o sea, con esas, que no estás en ningún polo, siempre estás en la transición, o sea, siempre estás como en el proceso, que ese es como el verdadero. Y si lo piensan, el deslizamiento de un significante a otro significante tiene mucho que ver con el deseo, ¿no? O sea, el sujeto en cierta forma, como sustancia, es deseo. De hecho, en algún momento Lacan lo va a decir, ¿no? O sea, ¿por qué nos pasa esto, ¿no? De que, oye, pues es que nunca me siento totalmente completo, nunca me siento satisfecho. Pues justamente Lacan dice, también refuta Hegel, dice, no hay totalidad, no hay absoluto. Siempre puede haber un significante más, ¿no? Y el deseo es justamente aquello que empuja de un significante a otro, ¿no? Y eso es la importancia, o sea, si en el momento en el que no hay deseo, pues ¿qué puede ocurrir? Una depresión, por ejemplo, en el que parece que todo se derrumba y parece que ya no podemos encontrar aquello hacia dónde seguir, ¿no? Entonces, en cierta forma, parece que se obtura el sujeto, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Entonces, bueno, en este momento quisiera introducirles, ya los puse en la sesión pasada, pero esta triple dimensión del ser. Ahorita estamos hablando de lo simbólico, ¿no? Estamos hablando de lo simbólico como esta estructura que tiene estas leyes. Recuerden que lo simbólico es una estructura que tiene ciertas leyes. En lo simbólico, el sujeto, o sea, en lo simbólico solo hay significantes que tienen estas relaciones, ¿no? De oposición, tienen de diferencia y de similitud, ¿no? Y en lo simbólico, el sujeto es aquello que ocurre en el deslizamiento de un significante a otro significante. Nada más que, bueno, ustedes, digo, me dirán, ok, está muy bien, pero o sea, yo no me podría definir totalmente así, ¿no? O sea, yo soy más que eso, y pues sí, justamente, ¿no? Porque Lacan dice, ok, aparte de la estructura de lo simbólico, tenemos la estructura de lo real y la estructura de lo imaginario, ¿no? Y Lacan dice, la articulación de estas tres estructuras es lo que es lo que somos, ¿no? Toda nuestra realidad, dice Lacan, la podemos ubicar en las intersecciones y en las diferencias entre estas tres estructuras. Entonces, digamos que si no fuéramos atravesados por el lenguaje, muy probablemente nos quedaríamos un poco como en esta idea de lo real, ¿no? O sea, como quedaríamos simplemente en lo natural, ¿no? O sea, tendríamos un instinto que nos diría qué hacer, iríamos a lo que la estructura de nuestro instinto y de lo natural nos va diciendo, y pues bueno, digamos que listo, ¿no? Como cualquier animalito, ¿no? Sin embargo, al participar también de la estructura del lenguaje, lo que ocurre es que, digamos que ocurre esta como triple separación, ¿no? O sea, dejamos de estar simplemente en lo real, también participamos de lo simbólico, y como vamos a ver el día de hoy, si nos da tiempo, que espero que sí, lo imaginario, nuestra imagen y la imagen de los otros, también va a estar sujeta a estos dos y principalmente a los símbolos. Bueno, no principalmente, pero lo problemático es que con el lenguaje la imagen ya no es lo que es, ¿no? Y creo que lo podemos ver aquellos que tienen clínica, por ejemplo, en la somatomorfia, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Pero esta idea oye, no me siento contento, no me siento a gusto con mi imagen, o que veo algo distinto de mi imagen que parece que no está, ¿no? O lo que Sí, o implica. sea, definitivamente yo creo que también lo imaginario y lo simbólico, o sea, todo el tiempo están modificando, como decían en el video, lo real puro. O Exacto, sea, es un constante cada segundo, todo el tiempo. exactamente, totalmente. Y miren, nada más para esto, no lo voy a abordar hoy ni de chiste, pero para que vean más o menos todo el desmadre que hace Lacan, aquí empieza a ubicar un montón de cosas. Por ejemplo, la vida la coloca en lo real, en algún momento luego vamos a hablar de esto, ¿no? La muerte en lo simbólico, lo cual es interesante, ¿no? Es un poco de esta idea de la palabra mata la cosa. Al final, la palabra bueno, como que delimita, ¿no? Pone un cierto límite a todo eso. Y bueno, va a ir construyendo a través de su teoría todo este engramaje, ¿no? El inconsciente, por ejemplo, bueno, nada más esto quizás sí es importante. La realidad, lo que nosotros vivimos como la realidad, ¿no? O que nosotros pensamos como la realidad, es una articulación de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Lo real queda algo así, que dice Lacan, es lo imposible, ¿no? Es aquello previo, o no solo previo, pero aquello que no es ni simbólico ni es imaginario. En este sentido, yo creo que Lacan es kantiano, ¿no? O
sea, Lacan sí dice, sí, sí hay una cosa en sí, ¿no? Sí hay una cosa en sí, pero la cosa en sí es real y no podemos acceder a ella, ¿no? Y hay un ejemplo nos daba un maestro en la maestría de cómo vivimos nosotros, por ejemplo, lo real. Dice, lo real sí hay algo así, como que eh, yo estoy aquí con ustedes, ¿no? Y agarro este plumón y lo lanzo por la ventana y afuera hay una persona que va caminando y le pega el plumón y se desmaya. O sea, es ese instante en el que no han llegado ni las palabras ni las imágenes para articular qué es lo que le pasó. Ese como instante unitario, eso sería lo real, ¿no? Y en este sentido también, por ejemplo, Lacan habla mucho de la angustia, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, la ansiedad tiene ya un poco más de, de simbólico imaginario, ¿no? La ansiedad de que hay un ideal que quiero cumplir y no logro, ¿no? O tengo deudas, yo qué sé, tengo que presentar mi tesis, bla, bla. La ansiedad tiene un poco más que ver con lo simbólico imaginario, pero no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que hay una angustia que no sabemos ni por qué es, ¿no? Es una angustia en bruto, así, tiene mucho también que ver con las emociones, por ejemplo, una emoción en bruto, particularmente la angustia, porque es una emoción, dice Lacan, que no significa nada, solamente es, ¿no? Algo así es como va Lacan durante toda su teoría articulando estos tres registros, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que les quería yo comentar es, que me parece importante, es que Lacan es una enseñanza muy larga, ¿no? Lacan empieza teorizando sobre lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Al principio Lacan está fascinado con lo simbólico, está fascinado con las estructuras y decir, mira, pues es que somos la estructura del lenguaje, el inconsciente tiene esa estructura del lenguaje, como vimos en el sueño de Freud, ¿se acuerdan? Un poquito de que, pues claro, simplemente es unir los términos, diferenciando, haciendo condensaciones y desplazamientos y por ahí estamos, ¿no? Conforme más va avanzando Lacan en su enseñanza, más se va a ir del lado de lo real, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con y hay un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, ¿no? Más allá del principio del placer, que es de los últimos textos de Freud, lo que Freud se empieza a dar cuenta, y también las personas que hagan clínica probablemente no me dejarán mentir, es que Freud dice, oye, pues es que ya les estoy interpretando, les estoy diciendo, mira, tu problema viene de que tú te crees esto para tus papás, pero tú no eres eso, ¿no? O tu problema es de que tú crees esto para tu pareja y no sé qué. Y dice Freud en algún momento, y no se les quita, ¿no? O sea, de alguna forma esto permanece, o sea, ¿por qué permanece, no? O sea, Freud se empieza a volver loco y se muere, ¿no? Hasta ahí llega. Y a Lacan le interesa mucho esta parte, y de hecho, esta es la razón, está por ahí Fer, es que no, creo que no lo tengo aquí. Fer, ¿estás ahí? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está Sí. Fer. Hola, Fer. Para regresar al chisme, esta es la razón principal por la que porque expulsan a Ah, Lacan, por el que lo sacaron. por la que expulsan a Lacan de la IPA. Porque Lacan lo que se empieza a cuestionar es cómo, cómo voy a meterme en lo real en una terapia, en un análisis, ¿no? Dice, porque lo otro, ok, sí funciona, me ayuda un poquito, como que ayuda a disolver unos síntomas, ¿no? Lo mejora un poquito, pero luego otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y parece que entro como en una roca, ¿no? Y dice Lacan, ¿cómo puedo hacer para apuntar a lo real, ¿no? Y él empieza a hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, tiene una cuestión que se llama, bueno, para empezar, por ejemplo, hay una ética del analista, ¿no? Lacan en algún momento dice, el analista tiene que intentarse despojar de lo imaginario, ¿no? Y el analista no va a platicarte cómo estuvo su día, ni te va a platicar de que tiene miedo, ¿no? El analista tiene una posición particular y eso es una estrategia que hace Lacan, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que dice es como, Lacan hacía una cosa que eran intervenciones de sesión variable, entonces no siempre cortaba la hora, por ejemplo, ¿no? A veces cuando algo en el discurso o en la terapia salía así, decía Lacan, ok, yo voy a puntualizar y aquí corto, ¿no? Hace estas cosas que llaman intervenciones o de temporalidad variable. Y él empieza a explorar y se empieza a preguntar cómo hacer para incidir en lo real, ¿no? Y de hecho, esto es muy interesante porque comienza a hablar en esta segunda parte de su enseñanza, se mete mucho en arte, por ejemplo, ¿no? O sea, el arte, dice Lacan, en cierta forma, evoca lo real. De hecho, la sublimación, en algún momento dice, es la... Ay,
elevar el objeto a la dignidad de la cosa, lo cual suena muy complejo, pero la cosa es algo de lo real. Entonces es que un objeto, en cierta forma, evoque eso de lo real, ¿no? Por eso el arte tiene, o sea, genera nos impacta, ¿no? No es simplemente una pantalla. Esto es muy complejo y lo vamos a ver después, pero bueno, quería introducirles esta idea de las tres como bueno, sí, de los tres registros de Lacan de nuestra realidad, de nuestra experiencia, ¿no? Bueno, nada más esto era para esquematizar que de lo que estamos hablando hasta ahorita, de esto del sujeto, del deslizamiento significante y lo que sea, es de lo simbólico, ¿no? Bueno, y esto, chicos, creo que ¿qué hora es? Son las 8. Quiero dejar un ratito para hablar, entonces, si les parece, termino con la metáfora de la metonimia y abrimos un espacio para hablar, y se me hace que lo imaginario, y perdón que les puse a leer el mito de Narciso y no lo abordamos mucho hoy, pero lo imaginario lo abordamos en la siguiente sesión, si les parece, ¿no? O vamos viendo, como vayamos de tiempo. Entonces, bueno, ya hablamos de la estructura del lenguaje, ¿no? Hablamos de que el lenguaje tiene elementos que son diferenciados, ¿no? Un significante existe en tanto que es diferente de otro significante, ¿no? Pero lo que le va a interesar a Lacan, y esto tiene mucho que ver con el complejo de Edipo, él se empieza a interesar por algo que se llaman los tropos del lenguaje. Tropos del lenguaje quiere decir sustitución de una palabra por otra en súper resumen, ¿no? Entonces, para esto quiero introducirles algo súper rápido de antropología estructuralista, que es de Levi-Strauss, y un poquitito de Freud, bien rápido. Pero bueno, no sé si todos conocen un poquito del complejo de Edipo. O sea, sí, más o menos. Entonces, está como esto que está ya hasta en memes, ¿no? De el Edipo, que es que el niño bueno, está enamorado de su madre y quiere matar a su padre porque es un rival, ¿no? Esto es más o menos como que lo que descubre Freud y que, pues bueno, con mucha razón mucha gente se ha burlado y dice como, bueno, güey, pues ¿qué es eso que te estás tú diciendo, no? Lo interesante otra vez es que Lacan retoma el Edipo y le da otro giro a partir de la antropología estructuralista, ¿no? Entonces, Levi-Strauss es un antropólogo estructuralista que lo que se da cuenta de Levi-Strauss, bueno, él bueno, estudia muchas culturas, muchas tribus, ¿no? Como que un poquito más rural, no rural es la palabra, tribus de África, tribus de Australia, etcétera, y como para intentar comprender la evolución del ser humano, ¿no? De nuestras relaciones antropológicas. Y él separa dos cosas. Primero, de un lado de lo natural, establece todo aquello que se repite, ¿no? Que todas las culturas repiten. Por ejemplo, comer, ¿no? Dormir, hacer pipí, hacer popó. Todas las culturas hacen eso. Entonces, eso está del lado de lo natural, ¿no? Y dice, del lado de lo social está aquello que varía, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, algunas personas cocinan su comida más directo al fuego. Otras más como hacen al vapor, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con lo cultural. Pero miren qué interesante esto que descubrió Levi-Strauss. Todas las culturas tienen como ley la prohibición del incesto. O sea, que el hijo no se acueste con, no sé, el hijo o no se acueste ni con la mamá ni con las hermanas, ¿no? Entonces, dice, mira qué interesante. O sea, esto pareciera que está a caballo, o sea, en medio de lo natural y de lo cultural, ¿no? Es como, dice en algún momento el es como el primer eslabón de como estas leyes que van como marcando la pauta entre lo natural, que sería como del instinto, y otra cosa, ¿no? Que justo tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces, esto Lacan pues lo vuelve loco también, obviamente, de decir, bueno, pues entonces, ¿qué significa esto del Edipo y por qué esto de la castración? Porque bueno, también, no sé si no les terminé el mito, pero la idea, el mito termina con que el niño no, como que renuncia de la mamá por miedo a que su papá lo castre, ¿no? Esto es como el mito original o la idea del Edipo original, ¿no? Entonces dice Lacan, bueno, a nivel simbólico, ¿qué quiere decir la castración? O sea, a nivel simbólico, ¿qué quiere decir del Edipo y por qué es importante? ¿Por qué Freud lo apunta y por qué Levi-Strauss, o sea, por qué Levi-Strauss descubre que todas las culturas tienen esto, ¿no? Y bueno, para esto, que vamos a abordar después, Lacan empieza a hablar sobre
la metáfora y la metonimia, que son tropos del lenguaje. Yo sé que ahorita no parece que no tiene que ver, pero lo vamos a ver en la sesión de hoy y terminando, si quieren, platicamos de ello. Entonces, bueno, hablemos primero de la metáfora. Entonces, bueno, la metáfora quiere decir la sustitución de una palabra, de un significante por otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las perlas de tu boca brillan con luz propia. ¿Qué quiere decir perlas, no? No sé si alguien me quiere responder. ¿Dientes? Exacto. Entonces vemos cómo hay una sustitución de perlas por dientes. Y más o menos así es como Lacan los esquematiza. Dice, el significante 1, que sería imagen acústica, o sea, la palabra perlas, y es el significado 1, concepto de perlas, lo que quiere decir perlas, ¿no? Y luego por el otro lado está el S2, la imagen acústica de dientes, o sea, la palabra dientes, y abajo el concepto de dientes, ¿no? Y lo que hace la metáfora, si se dan cuenta, ahí, es esto. Dice Lacan, lo que ocurre es que queda un nuevo significante, S2, no, más bien, el significante 2, que en este caso es aquí me equivoqué. Ok, perdónenme, pero bueno, aquí debería estar hasta arriba el S1, ¿no? Que sería, ahora tenemos perlas, ¿no? La palabra perlas. Y abajo de la palabra perlas está tanto está reprimido la imagen acústica, el significante de dientes y el concepto de dientes. Entonces, en cierta forma, como que lo que ocurre es que ahora las perlas de tu boca brillan con luz propia. La palabra perlas quiere decir, está la palabra perlas, pero lo que quiere decir es el significante y el significado de dientes. Y parece que el significado de perlas queda un poco sustituido, ¿no? Entonces, una forma, lo que descubre Lacan con la metáfora, es que es una forma en la que se va tomando un elemento de un campo semántico, por ejemplo, perlas, con otro elemento de otro campo semántico que quiere decir que son los dientes. Los campos semánticos, ¿en qué se parecen? En nada, ¿no? O sea, perlas y dientes en realidad son campos semánticos bastante opuestos, pero por un elemento en común, que en este caso serían, por ejemplo, el brillo, ¿no? Las perlas brillan, los dientes pues también supongo que brillan si están muy limpios, o como que tienen un poquito esta forma, etcétera. Lo que permite es una sustitución, ¿no? Y lo que esta sustitución promueve es que ahora esta palabra perlas adquiera un nuevo sentido, ¿no? O adquiera el sentido también de los dientes, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, o sea, yo sé que quizá ahorita se ve muy abstracto, pero Lacan lo que descubre con el complejo de Edipo, dice, lo que ocurre en el complejo de Edipo es que es una metáfora, ¿no? El complejo de Edipo es una metáfora en la que se sustituye un elemento por otro, ¿no? Y esto es muy importante para la introducción en la estructura del lenguaje. O sea, perdónenme que lo explique tan abstracto, pero si quieren, en la próxima clase lo vemos con un poquito más detalle. Pero bueno, quería traerles como esta idea. ¿Alguna pregunta? Yo sé que tiene que haber un millón. ¿No? Pues Bien. la neta, bien, o sea, está interesante eso de cómo, o sea, hemos visto yo creo que todos la metáfora en diferentes pues momentos, o sea, hasta lo podemos usar en la vida diaria y cómo ni te das cuenta que sucede como que esa sustitución y que puede hasta significar algo. Entonces está interesante. Totalmente. A ver, déjenme ver si puedo. Y, y, por ejemplo, esto de las metáforas sigue siendo parte de lo simbólico. Claro, todo esto ocurre en lo Ok. simbólico. Les voy a enseñar por qué es importante esto. ¿Saben cómo hacer el pizarroncito? A ver, espérenme. Eh, Solamente, yo creo que mm, En el lapicito a la izquierda, a ahí ver, te da la dejar de opción de que compartir. puedas. Ok, dejar de compartir. Y luego. Con esto vamos a terminar el día de hoy, ¿sale? A ver, aquí, ¿no? Reacciones, aplicaciones. Ay, chicos. güey, abajo, o Pizarra, sea, pizarra, ya, ya. sí, Pizarra. güey, eres un señor.
Sí, no manches ya. Nueva pizarra, ¿no? Collaborating, ok. Más trabajo, menos hablar. ¿Pueden ver esto, chicos? Sí, bienvenido al uso. Sí. Bueno, ahí les va. Con esto vamos a terminar. Con esto vamos a terminar el día de hoy, ¿sale? Entonces, ay, mira, están todos. El complejo de Edipo más o menos tenía esta estructura, ¿no? Como que hay un niño, ¿no? Que desea a la madre, ¿no? Y está el padre que, bueno, el niño, que el padre como que corta esta relación, ¿no? Y el niño por eso está enojado con el papá, pero como tiene miedo el niño de que le corten el pene, el niño dice, bueno, ok, y ahora voy a desear otra cosa, ¿no? Esa es como la idea clásica del complejo de Edipo. Bueno, Alex Sánchez escribió, Alex. Bueno, les voy a escribir cómo piensa Lacan esto como una metáfora, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, está el... Madre. Este complejo tiene que ver también como cuando a los niños les gustan sus maestras. ¿Perdón? Sí, sí, claro, esto se va a repetir un montón. No, oigan, creo que esto está haciendo un desmadre. Ujú. Creo que hay otra manera, bueno, o sea, cuando tú estás presentando pantalla, nadie más puede hacer una pizarra. Entonces, solo es encontrar la forma en la que mientras compartes pantalla puedas hacer esto en una slide vacía, ¿no? Ok, Según yo sí se puede. bueno, Igual no. creo que cuando estás compartiendo, a la izquierda sale como un lapicito y puedes como No, chicos, apuntar. esto ya finalizó. Adiós, ya no me gustó esto de la pizarra. Adiós, pizarra. Bueno, no, se los traigo mejor en la presentación para la próxima. Maestro, Dime. yo quiero comentar algo ahorita sobre lo que estaba escuchando, que decían de que si se puede de que sea tu mamá, o sea, de que te guste tu maestra y eso, pero ¿verdad que es conceptual esto de los complejos? O sea, no es Claro, literal, o sea, no es que te gusta tu mamá, o luego es que alguna vez se tienen esas discusiones luego de que ahí hay les va. complejo de Electra y de Edipo, de que pues te quieres coger a tu mamá, pero pues no, o sea, se supone que no, ¿verdad? O sea, es puro como concepto, o sea, y hay veces que el padre es la misma mamá, ¿no? Totalmente. Ya, miren, creo que ya pude limitarlos porque está excelente. Sí, Alex, justamente por eso es importante esto de estructura, por eso es importante la estructura. Dice Lacan, ok, tenemos aquí al hijo, la madre, la idea es que hay una ley que en este caso sería representada por el padre, y acá hay una acción de corte, que sería como la castración, ¿no? Entonces, si lo piensan, son estas las primeras personas con las que tenemos literalmente contacto en nuestra vida, ¿no? O sea, eh, digamos que lo importante del complejo de Edipo es que esta estructura se establezca, ¿no? Que es una estructura en la que en cierta forma lo que te dice es, ok, tú no puedes tener, ¿no? Aquello o el deseo de esta persona que está enfrente de ti, sino que te tienes que regular frente a una ley. Por eso Levi-Strauss dice, ok, es la primera ley, es su primer eslabón para pasar de la naturaleza a la cultura, porque es la primera ley que se nos impone, ¿no? Es a nivel familiar, o sea, porque bueno, si tienen ustedes animalitos, ven que los animalitos, pues al final tienen relaciones sexuales con su papá, con su mamá, con su hermana, sin importarles, ¿no? Nada más que pues nosotros no, y es algo que está tan dentro de nuestra cabeza que ni siquiera, creo que ni siquiera, supongo que ni siquiera está escrito en las leyes, o bueno, capaz sí, en la constitución o así, ¿no? Porque es algo tan como fundamental para nosotros
que es justamente, o sea, es lo importante de esta estructura, que es lo que produce un primer corte. Entonces, por ejemplo, este esquema se va a seguir representando. Entonces, por ejemplo, está el ciudadano 1, ciudadano 2, ¿no? Juez, ley, ¿no? Digamos que es un poco la misma idea, ¿no? Del ciudadano es 1, ciudadano 2, que eso es, este sería el nivel imaginario. Pues tú no puedes hacerle lo que tú quieras a la otra persona, no lo puedes matar, no lo puedes morder, bla, 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 porque hay una tercera instancia que, que instituye esta ley, ¿no? Que instituye este corte, ¿no? Entonces, y así podemos seguirnos, ¿no? Alumno 1, alumno 2, maestro, y bueno, no sé, aquí sería como, no sé, en este caso, la educación, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, de aquí para acá, hay una relación imaginaria, pero hay un tercero que viene y corta para producir un efecto, que sería la educación, ¿no? ¿Tiene más o menos sentido? Lo que instituye, es lo que hace Lacan a partir de Lévi-Strauss. Dice, bueno, el complejo de Edipo que descubrió Freud lo podemos pensar también a nivel estructural. Y a nivel estructural, si se ponen si se dan cuenta, por ejemplo, lo que pone un corte entre el juez y que produce la ley entre los ciudadanos es un lenguaje, ¿no? Está escrito. La ley también es un escrito que pone unos límites frente frente a nuestra relación entre pares, ¿no? Y bueno, chicos, esto es bueno, tenía yo preparado un poquito más ya el registro imaginario. Esto creo que también ya se va a ir más fluido, ¿no? Porque el día de hoy creo que estuvo un poquito accidentado por meternos en filosofía, por meternos en cosas un poco complejas, pero bueno, es más o menos lo que yo al final, como de última hora, les quise preparar para que pudiéramos entender un poquito más qué quiere decir esto de la estructura, ¿no? Y qué queremos decir cuando digo estamos atravesados por la estructura del lenguaje y estos efectos que tienen estar atravesados por la estructura del lenguaje y el hecho de estar expulsados como del instinto, estar expulsados de lo de como de esta línea sencilla que se traza y que nos opone a los animales, por ejemplo, ¿no? Y en la siguiente clase, si les parece, hablamos sobre lo imaginario y sobre cómo lo simbólico entra y regula lo imaginario y los efectos que esto puede tener. Y bueno, quise terminar hoy. Bueno, que quería terminar ahorita para dejar un espacio abierto a conversación. Yo sé que esto está complejo, sé que, les digo, hoy quizás estuvo un poquito más accidentado que la sesión pasada. Les prometo que las demás se van a hacer más fluidas, pero bueno, ¿algún comentario, algo de lo que quisieran hablar? A mí se me hace muy pertinente que hagamos como este paréntesis filosófico porque pues al final el psicoanálisis también se posiciona como disciplina posteriormente, pero en su momento también echa mano del conocimiento disponible de otros lugares, o sea, Lacan, como decías, se mete en muchas áreas y eso creo que lo enriquece como disciplina. Entonces, creo que sí, sí es importante partir de como esta base de Freud, pero complementarlo con estos grandes pensadores como Kant y como Hegel, creo que también lo hace, o sea, lo hace muy desafiante porque obviamente, vaya, son como los titanes de la filosofía, eh, pero que al final ellos son también los pilares del conocimiento occidental, del cual pues Lacan echa mano junto con otros eh, grandes pensadores. Entonces, sí, sí se me hizo como muy enriquecedor poder profundizar en esos orígenes del pensamiento como tal. Súper, Ale, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más bueno, Mm, Yo tengo una pregunta. dime, Fer, dime. O sea, la verdad es que no tengo muy claro todavía como lo del otro. O sea, como cuál es la diferencia de un otro y del otro. Claro que sí. Justamente en eso vamos a ahondar en las próximas sesiones, pero claro, lo vamos Ok. hablando desde hoy, ¿no? Entonces, mira, ahí te va. En el estadio del espejo, que eso lo vamos a ver justo en la próxima sesión,
lo que descubre Lacan es ok, mi experiencia, imagínate un niño chiquito que además nosotros nacemos súper inmaduros, ¿no? En comparación con otros animalitos, ¿no? Que ya pueden hasta caminar y etcétera. El ser humano es bastante, o sea, por cuestiones que tienen que ver con la evolución, de que nuestra cabeza es muy grande y no cabría por el canal vaginal, ¿no? Tenemos que nacer antes, ¿no? Entonces, nuestro sistema piramidal, que es como el sistema neuromotor, etcétera, se tarda en ir evolucionando, ¿no? O sea, hasta no sé cuántos meses va como adquiriendo más y más complejidad y hasta no sé cuánto empezamos a caminar, etcétera, ¿no? Bueno, lo que Lacan descubre, dice, en algún momento, antes inclusive de que nosotros tengamos como que totalmente control sobre nuestro cuerpo y más bien sintamos nuestro cuerpo como algo raro, como pues los niños como nacen, ¿no? Llorando, Ujú. tienen sensaciones que no comprenden y solamente lloran, gritan, etcétera. En algún momento de esta evolución, nosotros vemos nuestra imagen, ¿no? Y nuestra familia, los de qué, nos dice como, mira, ese eres tú, ¿no? Y vemos nuestra imagen y dice Lacan, nuestra imagen no tiene que ver mucho, o más bien como que hay una yancia entre lo que estamos viendo y lo que sentimos, ¿no? Porque la imagen es bidimensional, tiene unos límites, ¿no? Así como mi mamá que viene, mi mamá tiene límites y está como más hecha que yo, ¿no? En contraposición con mi experiencia que es como toda caótica, ¿no? O sea, de hecho, así inician un montón de mitos, ¿no? Al principio era el caos, ¿no? De hecho, así empieza el mito de los griegos. Al principio era el caos porque es lo que sentimos, caos, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice, esta imagen de mí mismo es un otro, es un objeto en el que yo me reconozco, ¿no? Pero es un objeto en el que yo me reconozco que además se parece a los otros, ¿no? Se parece a este objeto de este plano bidimensional, se parece a mi mamá y se parece un poco a mi papá y se parece a no sé qué, ¿no? Entonces, eh, dice Lacan, lo que también permite esto es que nuestra imagen como que siempre nos guste más, ¿no? Siempre como que tiene esta sensación de que como que es más, se ve mejor de lo que nosotros nos sentimos muchas veces, ¿no? Eso por un lado, y por otro, que, que estemos como alienados, dice Lacan, como que estemos separados de nuestra experiencia como tal con nuestra experiencia, nuestra imagen, ¿no? Y la tercera cosa que dice Lacan es que esta imagen, como es un objeto otro, se la podemos proyectar a alguien más, ¿no? Entonces, en esto bien tiene mucho que ver con el mecanismo de proyección e introyección, ¿no? Cosas que nosotros sentimos, muchas veces se lo proyectamos a la otra persona, a este otro imaginario que está enfrente, ¿no? De que, no, es que tú estás enojado, es que tú, bla, bla, cuando el que está enojado soy yo, ¿no? Porque parece que Claro, estamos hablando con este otro imaginario, ¿no? Entonces, nuestras ujú, relaciones, por ejemplo, qué de impresión. nuestras relaciones como del día a día, entre amigos, Ujú. así, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Al final, un amigo que queremos, que nos diga cosas bonitas, ¿no? O sea, que se parezca un poquito a mí en cómo piensa, que además como que siempre nos mantenemos como en una relación medio narcisista con nuestros amigos, ¿no? De que me voy a llevar con personas que para mí tengan algo que sea importante. Por ejemplo, gente que sea inteligente, ¿no? O para las personas que sea importante la inteligencia, se va a llenar de gente, de personas que parezcan o que crean que son inteligentes. Y es como una relación en la que no está muy claro quién es yo y quién es el otro, ¿no? Y es una relación como muy imaginaria, ¿no? Este es el otro imaginario, ¿ok? El otro simbólico es, por ejemplo, en el caso del salón, ¿no? El otro imaginario sería el compañerito. El otro simbólico sería el profesor que encarna la ley. O sea, más la ley de, no, siéntense y estudian, ¿no? En nuestra, bueno, como que en la nación, ¿no? En la nación el otro imaginario es como mi individual, el ciudadano. El otro simbólico, que estaría encarnado en el juez, por ejemplo, o en el policía, si tú quieres, sería aquel que viene con la ley y dice, no, hay un corte con la experiencia entre tú y el otro, ¿no? Entonces, Como que eh, rige la estructura. que rige la estructura, sí, sí, justamente, Ujú. exactamente, exactamente. Entonces, esa es más o menos una diferencia fundamental entre el otro imaginario y el otro simbólico. Tiene mucho más acepciones, ¿no? Es un poquito más complejo, pero más o menos en esto tiene que ver. Ok.
Aquí. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra cosa que quieran decir, chicos? Yo todo bien. Yo me quedé con una duda, Adrián, de algo que dijiste hace rato sobre el tema de las emociones, de cómo es que, o bueno, no sé si estoy mezclando conceptos porque hubo una parte de la presentación que sí me perdí, como esto de lo absoluto y de lo, no sé si era relativo o cuál era el otro concepto, pero como que ahí me perdí y luego me sonó mucho lo que dijiste de que hay esta emoción que, que es absoluta y que no tiene un trasfondo, que es la frustración. Creo que era esta, ¿no? Entonces, quisiera que me recordaras un poco eso y que me lo Claro, explicaras un claro, poco claro, más claro. porque me interesó mucho. Claro, chicos, sí, sí, les digo, de verdad, perdón si hoy la presentación estuvo un poco complicada, ¿no? Con esto de hablar de estos conceptos, pero bueno, más o menos ok, ¿te acuerdas estos tres circulitos que Lacan dice, esa es nuestra experiencia, ¿no? A ver, ya les sé hacer una pizarra. Presenting, ya sé. ¿Ven la pizarra? ¿Ven la pizarra o no? Sí, se ve la Sí. pizarra. ¿Te acuerdas, Pame, que más o menos lo que yo les quería decir en esta sesión es, hay por un lado algo que tiene que ver con lo real, como lo más instintivo de nosotros, ¿no? Como todo aquello que solamente es, ¿no? Y por otro lado, simbólico, está esta estructura que tiene sus propias leyes, que es la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, y lo imaginario, pero bueno, eso no entramos ahorita. Lo que yo les quería más o menos decir y lo que dice Lacan un poco, dice Lacan, y dicho creo que lo dice Freud antes, dice, la única emoción que no miente es la angustia. ¿Cómo está esto? No sé si alguna vez les ha pasado que, ya sea ustedes o alguien que conocen, como que dice que está triste, pero en realidad te pones a escarbar y esa tristeza hasta la está utilizando como manipulación. No sé si alguna vez les ha pasado algo así, ¿no? O que alguien, Sí. o que alguien y dices como, mira, esa tristeza como que, o sea, no sé, pienso en alguien que se queja demasiado, ¿no? Como, ay, estoy muy solo y te vas a ir con tus amigos y me vas a dejar aquí, ¿no? Y me siento muy triste, no sé qué. Si te das cuenta, esta emoción está atravesada por un discurso, ¿no? Está atravesada por lo simbólico, ¿no? Porque tiene que ver en palabras y tiene que ver con otro y hay como una intención por ahí, escondidilla, ¿no? Etcétera. Entonces, a pesar de que las emociones podrían pensarse del lado de lo real, que sí, porque es algo que surge y que nosotros tenemos porque tenemos y ya, ¿no? Muchas emociones también pasan como que por este lado de lo simbólico. Dice Lacan, la única emoción que no engaña es la angustia. La angustia no tiene sentido. Según ese sentido, angustia, que es diferente a la ansiedad, la angustia no tiene sentido, no sabes ni por qué, es como un hueco así que sientes y que muchas veces, bueno, más o menos así, ¿no? Eso sería lo real, ¿no? De hecho, Entonces, Adrián, hay emociones que son reales y hay emociones que son simbólicas. digamos que per se la emoción viene de lo real, pero, Ajá. o sea, porque es algo un poco más que viene de lo corporal, que es único, pero muchas emociones se articulan en lo simbólico. De hecho, hay una filósofa, Fausto Sterling creo que se llama, que justamente habla uno puede evocar emociones, ¿no? O sea, Hitler, por ejemplo, al hablar, ¿no? Y de repente dice, no, ya es que los judíos nos están quitando esto, ¿verdad? Te provoca enojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver claro, es algo en cierta forma en lo real, pero tiene que ver con algo, también con esto de lo simbólico. Por eso también, si te das cuenta, los anillos están tan imbrincados, ¿no? Porque tienen mucha relación entre ellos. Pero hay una emoción que está totalmente al lado de lo real, dice Lacan, que es la angustia, no ansiedad. La ansiedad también tiene mucho que ver como con ansiedad de que qué voy a hacer, tengo que conseguir trabajo, bla, bla. Pero la angustia per se es una emoción, por eso dice Freud, es la emoción que no engaña. Esa es la idea.
Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, pues si les parece, si no hay otra cosa, podemos dejarlo por aquí. Bueno, chicos, muchas gracias y les digo, disculpe que estuve un poco más accidentado hoy. Son conceptos un poco difíciles. La siguiente sesión voy a intentar ir más despacio y además vamos a tocar un tema que es más sencillo, que es lo imaginario, ¿no? Y tengo también un ejemplo que creo que nos va a ayudar a comprenderlo. Y bueno, pues eso es todo hasta hoy. Gracias. Digo, sí, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. Adrián. Gracias. Bye. A ver, ¿tiene grabación? No tengo grabación. Adrián.